Buenas tardes a todos mis hermanos que nos están sintonizando. Bienvenidos a otro programa más de Te lo dijeron o lo investigaste. Amén, gloria a Dios, y le damos las gracias a nuestros pastores y a todas las personas como ustedes que nos sintonizan. Y es un privilegio siempre estar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Y sabemos este martes que están probablemente a punto de celebrar la fiesta de la Navidad. Ya si la celebro o no la celebro ya depende de cada persona. Digamos, como dice el hermano Martín, del conocimiento que Dios le ha dado a cada persona, de su conciencia, amén. Pero le voy a dar podría decirse, para que el hermano mande saludos. Amén, amén, gloria a Dios, Dios me los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde, ¿verdad? Y como dijo el hermano, que yo creo que ya muchos de ustedes están a punto de convivir, de estar en familia, Amén. ¿verdad? Que pues sabemos que es de bendición, que a lo mejor muchos ya ve que es como controversial este tema de que muchas veces dicen que la Navidad sí o no, pero pues es un momento que tú puedes utilizarlo para estar en convivio, compartir con tus seres queridos, hablar con algún familiar lejano, ¿verdad? Para compartirle las buenas nuevas de salvación, y lo que si tú haces algo, para la gloria del Señor, y si no lo haces, para la gloria del Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y ya saben, hermanos, como siempre he dicho, libreta, papel y lápiz, porque no todo cuando lo llevemos se nos va a quedar. Siempre va a haber una parte que se nos va a perder, y es mejor que la escribamos o escribamos todos los versículos que el hermano nos va a estar trayendo el día de hoy. Amén. Todo lo que él nos va a traer trayendo el día de hoy, para que usted en su casa lo pueda repasar. Amén. Porque ahora recuerdo que estábamos hablando con un hermano. Ajá. Y él mismo daba testimonio de que él, cuando el pastor está predicando, él toma sus notas de todo lo que el pastor está diciendo ya en su casa. Le dan unos repasones, porque él mismo ha dicho que no todo lo que está oyendo en ese momento se le va a quedar. Amén. Pero vamos a empezar, hermano, ¿qué le parece? Amén, amén. Y bueno, ¿verdad? Yo creo que ya muchos, si también se dieron cuenta, han de decir, bueno, como que ya cambiaron el fondo, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios, estamos aquí con la casa de nuestros hermanos Monsalves, que nos hicieron la invitación, ¿verdad? De estar aquí. Y gracias, ¿verdad? A la familia que abrió las puertas. Y pues como dice el hermano, vamos a empezar, ¿verdad? Porque yo creo que ya muchos hermanos están diciendo que termine para empezar a comer, a comer o a convivir con su familia. Sí, así es. Pero hoy traemos un pequeño mensaje acerca de, si es que se puede decir, una reflexión sobre la Navidad. Amén, hermano. Pero fíjese que el día de hoy no vamos a hablar si el Señor Jesucristo nació en estas fechas o no. Yo creo que ya hay muchos estudios, hay muchos programas donde hablan acerca de eso. Aunque sí, la palabra del Señor, ¿verdad?, no nos dice qué día nació, pero podemos utilizar cualquier fecha, cualquier momento para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y fíjese que también aquí estamos en un país, o estamos en un lugar donde nosotros podemos celebrar, ¿verdad?, pues este tipo se puede decir, fiesta. Podemos, ¿verdad?, hablar del Señor libremente, porque ya ve que hay otros países donde no les permiten hablar acerca del Señor Jesucristo, incluso hablar acerca como de la Navidad, ¿verdad? Que como por ejemplo en Corea del Norte me parece que ahí no les está permitido, pero nosotros aquí estamos en un país libre, donde tú puedes utilizar estas fiestas para hablar del Señor, hablar de las maravillas del Señor, de lo que ha hecho en tu vida. Amén, hermano. Amén. Y fíjese también que otro concepto también que muchas veces hoy se le ha dado a la Navidad, ¿verdad? De que muchas veces sí sabemos que hay gente que muchas veces se desenfoca del mensaje, de lo que es, sino que lo utilizan para hacer compras. ¿O no ha visto eso usted, hermano? Sí, sí, claro que sí, hermano. Yo he mirado que en la Navidad hoy en día se ha hecho más como de regalos, de Santa Claus, edad de tomarse la foto con Santa Claus, en vez de en sí el propósito que tal vez al principio tenían, que la Navidad a reflejar a Jesucristo, que un día vino el Salvador. No, como usted ha dicho, no que haya nacido en diciembre específicamente, porque ya hay, claro que hay enseñanzas y hay muchas cosas que ya lo han comprobado que no nació en diciembre. Pero el motivo es Jesucristo, pero ya se puede decir que nos hemos desenfocado. Así desenfocado es. Y fíjense que, como dicen, ¿verdad? Las fiestas, como dicen, van y vienen, ¿verdad? Pero fíjese que el día de hoy, incluso, ¿verdad? Hoy, que es 24, ¿verdad? Fíjese que hoy en día incluso mucha gente que pues no tiene temor de Dios, que no conoce del Señor Jesucristo, está un poquito más propensa a abrir su corazón. Fíjese que incluso hay canciones, aunque pueden ser canciones seculares, que dicen que Noche de Paz, ¿verdad? Noche de amor. Noche de amor, y todo eso de una otra manera puede decir que están reflejando, que ellos pueden entender que tal vez este mes es algo para meditar,
para estar con sus seres queridos, ¿verdad? Incluso si hay cosas que ellos han hecho mal, lo pueden en estas fechas Corregir. corregir exactamente. Entonces es lo que vemos, ¿verdad? De que de una otra manera, aunque sí se ha desviado mucho, como en estas fechas de las compras, pero es un día que la gente está más propensa a escuchar de la palabra. Están abiertos más. Así es. Y como digo, ¿verdad? Hoy en día también ya se ha quitado mucho el mensaje del Señor o el énfasis del Señor, que como dicen, ¿verdad? Usan hoy en día estas fiestas como la mercadotecnia, o incluso muchas veces como para a lo mejor poner muy arriba lo que es como el Santa Claus y todo eso. Pero nosotros, ¿verdad? Que conocemos del Señor, pues nuestro mensaje siempre debe ser del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Siempre debemos de hacer, de predicar las buenas nuevas de salvación. Amén, hermano. Amén. Y fíjese que pues este mes también, si lo vemos si lo vemos hoy en día, prácticamente eso debemos de poner en cuenta que es de Dios. Todo, ¿verdad? Cualquier mes es de Dios. O sea, o si en este mes se puede decir que hoy se está festejando a nuestro Señor Jesucristo y no al hombre. Porque le voy a decir una cosa, hermano. Muchas veces cuando yo, ¿verdad? Cuando no conocía del Señor, yo muchas veces esperaba estas fechas, pero para festejar, como dicen, a mi manera. Como prácticamente decir, como yo me festejaba. Y lo que era Cristo, ni en cuenta. Y a veces que te la pasas tú preocupado, oh, se acerca el 24, se acerca el 24, y no aprovechas ni el mes, ni nada, y ya se te fue. ¿Cómo ve, hermano, que...? No, pues sí, bueno, es la verdad, hermano. Yendo un poquito atrás de lo que usted dijo, hay personas, ¿verdad? Personas que tal vez no conocen de Dios, ¿verdad? Pero ellos mismos, se podría decir, las mismas piedras a veces hablan de Dios, así como hablan de noche de paz, noche de amor. Ellos saben en lo profundo de ellos que Jesucristo vino, ¿verdad? Y muchas veces los cristianos o las personas que conocen a Dios no hacen ni eso, ¿verdad? No se enfocan en sí, en el propósito que es la Navidad. Y se empiezan a como a pelear. Y se empiezan muchos a pelear y no sé quién hablar. Pero yendo un poquito, hay ese tipo de personas, hay otro tipo de personas que, como usted ha dicho, como usted cuando estaba, se podría decir, cuando estaba en el mundial, ¿verdad? Sí. Cuando estaba en el mundial se podría decir que lo celebraba a su manera, tal vez no pensaba en Dios, pero usted nomás quería tal vez tomar o quería pasarla con sus amigos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces hay dos tipos de personas, bueno, pero sí, eso es lo que yo puedo, digamos, ¿verdad? Así es, pero bueno, fíjese que una de las cosas también que debemos entender que cuando decimos Navidad, esa palabra viene de latín que quiere decir nativitis o natividad, que quiere decir nacimiento. O sea, que se le dio esa palabra como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad? Que cuando muchos hablan acerca de la Navidad, siempre en esta fecha se nos viene, oh, vamos a hablar de Mateo, cuando nació nuestro Señor Jesucristo. O vamos a hablar de Isaías 9:6, ¿verdad? Isaías, cuando el Señor Jesucristo fue profetizado. Pero hoy yo traigo otra escritura para dar a entender cuál es el significado de que el Señor Jesucristo haya venido. No importa si vino en enero, febrero, marzo, abril, pero hay un significado. Amén. 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 Y bueno, vamos a leer, ahora sí como dicen, ¿verdad? Las escrituras, porque eso es lo que nos ayuda. Y vamos a estar leyendo 2 de Corintios 5, 17 al 21, mi hermano, si me lo puede leer. 2 de Corintios 5, 17 al 21. Sí, así es. Y fíjese que, como digo, ¿verdad? Muchos pueden utilizar otras escrituras y está bien. Pero vamos a utilizar esto porque, bueno, yo sentí que estas nos ayudan un poquito a entender más de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros. Y entonces está 2 de Corintios 5, 17 al 21, como dijo nuestro hermano. Amén. Biblia, papel y lápiz. Y adelante, hermano. Amén. En el nombre sea del Señor Jesucristo, dice el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Pues qué es lo que estamos entendiendo de esas escrituras, ¿verdad? Que dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, ¿verdad? Porque ya ve que la escritura dice que el ser humano es pecador,
Amén. ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó? Cuando vino Cristo, dice que Él nos vino a reconciliar, ¿verdad? Para que tuviéramos esa relación con nuestro Dios. Pero fíjese que, como dice aquí al último, ¿verdad? Que dice que Jesús, Él no fue pecador, pero a Él se le imputó el pecado por nosotros, Amén. ¿verdad? Y también fíjese que fue un momento histórico que el Señor Jesucristo haya venido aquí a dar la vida por nosotros, hermano. Gloria a Dios. Amén. Y fíjese que uno de los propósitos, ¿verdad?, principales de que Él haya venido, dice que Él vino a reconciliar al pecador con Dios, ¿verdad? Vino a restaurar esa relación que se había perdido del ser humano Gloria a con Dios. Dios. Amén. Y fíjese, imagínese que el pueblo de Israel estaba esperando siempre pues a su Mesías, al Salvador, ¿verdad? Ellos como conocedores de la palabra. Y fíjese que llegó el momento exacto, ¿verdad? Como dice, el Señor nunca llega tarde a nuestra vida, Gloria a Dios. ¿verdad? Que llegó al momento exacto, en el momento oportuno, y mandó a su Hijo a dar la vida por nosotros. Qué bendición, hermano. Amén, hermano. Yo creo que eso es lo que deberíamos de estar celebrando, digamos, este mes en sí. Bueno, en Ujú. realidad deberíamos celebrar todo el año, ¿no? Pero tal Sí. vez nos enfocamos nomás un día cuando deberíamos de enfocarnos, digamos, todos los 365 días del año. Así es. Amén. Y es importante, yo digo, esto es verdaderamente lo importante del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a reconciliar, como dijo usted, Al ser humano. al ser con humano, Dios, al exactamente. mundo. Y fíjese que ese puede ser el significado de la Navidad, ¿verdad? De dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a la gente que no lo conoce, ¿verdad? Y ya ve que el mundo siempre, como le digo, en estos tiempos nos mete esas ideas de gastar y gastar, en dar regalos. Ahora, no estoy diciendo, mis hermanos, que está mal, ¿verdad? También no seamos codos, ¿verdad? Si el Señor te ha bendecido, si el Señor te ha bendecido, ya sea en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, y tienes, ¿por qué no? Tienes la oportunidad de bendecir a alguien más con un regalo, ¿verdad? No hay problema. Pero como la predicación que nos dijo el pastor, ¿verdad? De que no hay mejor regalo que tú puedas presentarle a Cristo a alguien. Amén. Amén. Pero sí, hermano, ¿verdad? Como le digo, tal vez hoy en día la gente, pues siempre ve, ay, estoy preocupado por los regalos. Y hasta te estresas, mi hermano, Amén. de que no alcanzas a comprarle a todos. Amén. O imagínate, estás con que, no, se me hace que le tengo que regalar un iPhone porque no le va a gustar un suétercito, ¿verdad? Bueno, ya tenemos que ser sabios ahí también, porque también el propósito de la Navidad también no es que uno viva se puede decir, esclavo de las deudas, pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Sí, así es. Pero sí, ¿verdad? Como les digo, no hay mejor regalo que tú le puedas dar a tu ser querido que le presentes a nuestro Cristo. Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y así como vemos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino un día aquí como niño, como a un niño a experimentar todo lo que experimenta el ser humano. Por eso nuestro Señor Jesucristo te entiende, mi hermano. Cuando la gente anda, tiene ciertas pruebas, problemas, pues recurre al Señor Jesucristo, que como dice, ¿verdad? Que Él te entiende, Él sabe por lo que tú pasas. Si tú te sientes solo, ve con Él, porque no estás solo, Él está contigo. Y, ¿verdad? Como dice ahí la escritura, ¿va? Que Él fue tentado, Él fue probado en varias áreas de su vida. Nosotros sabemos que fueron 3, pero Él dice que fue tentado en todo. Todo. Entonces, igual, ¿verdad? Si hay cosas que tú puedes sentirte mal, ves con Él, con tu Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjese que también, como le digo, la Navidad en sí, si lo queremos ver de esta manera, o sea, trata de nuestro Señor Jesucristo. No trata de otras cosas, sino que de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que ahí en Filipenses 2, 5, 11, hermano. Amén. Filipenses 2, 5 al 11. Sí, por favor, hermano. Amén. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. El 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y fíjese cómo dice, ¿verdad? Dice que no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Dice que Él vino aquí a la tierra, vino como un bebé para rescatar a la humanidad, ¿verdad? Y fíjese como desde hace ratito también estábamos hablando, ¿verdad? Con otro hermano que
que cuando le pusieron el nombre a nuestro Señor Jesucristo también dijo que era Emmanuel, Emmanuel. ¿verdad? Dios con nosotros. O sea, por eso mismo cuando vino Jesucristo prácticamente era Dios mismo encarnado aquí, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿verdad? Él vino para que todos fueran salvos. Pero así, ahora sí hay algo importante. Como dicen, ¿todos somos hijos de Dios? No. No. Pero solamente tú puedes ser hijo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es el momento que tú puedes ser salvo, hermano, ¿verdad? Cualquier hermano, amigo, familiar, porque yo sé que también nuestros familiares nos están viendo y te podemos decir, ¿verdad? En este momento que si tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ¿verdad? Que tú aceptes, ¿verdad? Que pues eres un pecador, ¿verdad? Que como dice ahí la palabra, que te arrepientes y muchas veces uno dice, bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Y pues ya sabemos que la palabra original, ¿verdad? Que es metanoia, que es cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de vivir, tu camino. Y como dice el Señor, ¿verdad? Él te perdona y tú prácticamente vas a ser hijo de Dios también. Amén. ¿Sabe algo? Quisiera añadir algo rapidito, Amén, hermano. amén, Tal amén. vez a las personas, una persona que nos esté sintonizando, tal vez ya conocías, podría decirse, el Señor Jesucristo, o se ha alejado, y se alejó, Así se podría es. decir. Hoy también es día de que las personas que se han alejado pueden regresar para atrás. Jesucristo, Él dice, el que a mí viene, yo no, no lo echo fuera. Exactamente. Amén. Pero también el Escritor dice, si hoy escuchas hoy su voz, no endurezcáis. No endurezcas tu corazón. Amén. Así Porque es. lo más seguro es que si tú endureces tu corazón el día de hoy, lo más razonable, lo más seguro es que lo vas a seguir teniendo duro todo el tiempo. Así es. Amén. Pero hoy es el momento, Pero hoy es el día, hoy es el Amén. día. Y fíjese que ahí donde dice, en Filipenses 2:5 dice, sino que se despojó a sí mismo. Y ya sabemos, ¿verdad? Que Jesús era Dios. Y dice Amén. que se despojó de sus privilegios, de su superioridad. Se negó de tener ese derecho divino para sí mismo, ¿verdad? Ya sabemos que como cuando vino aquí era 100% hombre y 100% Dios. divino, ¿verdad? O Dios. Él, aún así, como dicen, como ser humano, él tenía hambre, tenía sueño, frío, Cansancio. se cansaba, pero también ya ve que él hacía milagros y todo. Pero dice él también que se despojó, o sea, no, él siempre dependía del Padre. Amén. Amén. Y es lo que vemos, ¿verdad? Que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, que él siendo el creador, el rey del universo, vino a estar aquí entre nosotros. Está exacto. ¿Verdad? Que qué bendición. Y también en el versículo 7 dice, tomando forma de siervo. Fíjese que esto es algo muy importante, hermano. Dice que él tomó forma de siervo. O sea que dice que Jesús, ¿verdad? Dejó todos sus derechos de su señorío para tomar una forma de siervo, de esclavo. ¿Y por qué de esclavo, hermano? Porque sabemos que un esclavo no tenía derecho a nada. Ni de su vida. Ni de su vida. Y es lo que vemos que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él dio la vida por nosotros. Pero mire, fíjese, él a pesar de que era dueño, o es más bien dueño del mundo, de la creación, dice que Él no tenía dónde reposar Su cabeza. su cabeza. El día que entró a Jerusalén, entró en un burrito, Pollino. en un pollino. Y luego cuando hizo que sabemos que es la última cena, dice que pidió una habitación prestada. Imagínese. Por eso aquí como dice, tomando forma de siervo, que él hacía milagros y todo, pero fíjese, vemos que aún así, ¿verdad? Él tuvo que, como dicen, pedir cosas, ¿verdad? Que le pertenecían a él, hermano. Imagínese. Y así como dicen, él renunció a todos sus derechos como hijo de Dios. Amén. Y por eso aquí dice, ¿verdad? Que él vino a dar la vida de rescate por todos. Amén, hermano. Amén, hermano. Y fíjese que Dios por amor a la humanidad mandó a morir en la cruz a su hijo. En Romanos 5, 6 al 10, hermanos, si Romanos tienen. 5. Romanos 5, 6 al 10. Romanos 5, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Así es, hermano. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, mire, ¿cómo dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, ¿verdad? Como ese amor del Señor que dio a su Hijo para que muera por nosotros. Amén. Que nosotros prácticamente, como dice la Escritura dice
que nosotros somos hijos de la ira, Mm. ¿verdad? Porque muchas veces cuando se habla de esos temas de los juicios de Dios, de que Dios es ira, Dios es un juez justo, Parte de los atributos sí, como que eso incomoda muchas veces a las a personas. las personas. Pero aquí vemos, ¿verdad? Que dice que también por amor, que nosotros aún siendo pecadores, mandó a su Hijo. Qué bendición, hermano. Amén, Gloria a amén, Dios. gloria a Dios. Y sigue adelante. El 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Al 10 también, hermano? Sí, el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Y aquí como dice, solamente él podía pagar la deuda de nuestro pecado, ¿verdad? No había otra manera de pagarlo, solamente a través de su sacrificio. Y fíjense, cuando la gente conoce de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo tiene como Salvador, el Espíritu Santo le da esa convicción Amén. de que hay pecado en su vida. Amén. Amén. Entonces por eso, ¿verdad? Nosotros debemos de compartir la palabra en cualquier fecha, en cualquier tiempo. Como dicen, hay que compartirla a tiempo Y y fuera, fuera de tiempo, ¿verdad? No solamente en esta fecha es cuando uno debe de estar, no, cualquier fecha es buena para compartir la palabra del Señor. Pero como les digo, hoy estamos, ¿verdad? En estas fechas decembrinas, fechas navideñas, y pues es un buen momento también para compartir las buenas nuevas de salvación. Amén, hermano. Y fíjese cómo la gente se va a salvar del juicio venidero si no hay nadie quien les predica, hermano. ¿Verdad? Porque muchas veces, ¿sabe por qué? Porque estamos peleando fechas. Uy, es exacto. Sí, muchas veces estamos peleando fechas que sí, que no, y dejamos pasar esa oportunidad de compartirle a alguien. Amén. Nos enfocamos en cosas pequeñas, se puede decir, hermano, y dejamos lo más importante fuera. Así es. Y fíjese que yo, bueno, tengo, ¿verdad?, compañeros del trabajo que en estas fechas, le digo que ellos se ponen como que más sensibles, hasta ellos mismos, después que les gustan esas canciones así, de esas ¿De Navidad? bueno, que les gustan sus canciones así como ¿Seculares? Sí, pero de violencia. Oh. Y empiezan a escuchar así como sus canciones navideñas. ¿Por qué? Porque de una otra manera están Más sensibles, más más sensibles. dispuestos. Exactamente, entonces de estar peleando así las fechas, mejor compartamos el Evangelio. Y aprovechar, como recuerda como Pablo cuando él fue a los Corintios. Que les habló de este Dios que usted Exactamente, aprovechemos estas fiestas para compartirle. Ok, tú estás celebrando que tienes tus luces y eso, pues trate de darle un buen mensaje, ¿verdad? Porque cuando Pablo él fue a predicar a Atenas, él recuerde que ya ve que eran bien idólatras ahí, Sí. y dice que tenían muchas estatuas ahí, y que había una que no tenía nada Dios que por no si se conocemos. les olvidaba otro Dios. Y Pablo fue bien sabio y dijo, de ahí me agarro. Y de ahí les empezó a predicar, dice, "Hey, yo les vengo a predicar de ese Dios que no conocen". Entonces también nosotros seamos sabios. Estás viendo cualquier cosa, predica a Cristo, hermano. Y el Señor les va a dar convicción y ya lo demás déjaselo al Señor. Amén. Que Dios encárguese de hacer uno su trabajo, que Dios se encarga del Amén. Así es, hermano. Pero mire, por ejemplo, ya ve lo que dice 2 de Corintios 5:19, ¿verdad? Que ese es, como le digo, ese es uno de los mensaje principal también de la Navidad. Fíjense que el domingo también que predicó el pastor, ¿verdad? Que predicó los mensajes que ha predicado, ¿verdad? Que se ha enfocado en el Señor Jesucristo. Y así también nosotros, mire, como por ejemplo 2 de Corintios 5:19. Sí, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Amén. no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es, por eso es lo que dice, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Eso es lo que vemos, lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Él vino como un bebé, fue niño, ¿verdad? Creció, después fue a morir en la cruz, pero el propósito también es reconciliar al mundo. Y es lo que, ¿verdad? Lo que vemos que dice que Él estaba pagando el pecado de todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿eso quiere decir que todos somos salvos? Pues no, ¿verdad? No. Solamente podemos ser salvos a través del Señor Jesucristo. Todos tienen la oportunidad para ser salvos, todo. Y como lo hablamos hace rato, en cualquier momento es bueno para que tú prediques de Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Y como ahorita platicamos, ¿verdad? Que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú pasas a ser hijo de Dios. Amén. O de la familia del Señor. Y pues ya sabemos, ¿verdad? Que solamente es así también a través que uno puede ser salvo. Porque todas las religiones, hay muchas religiones, hermano, donde tú puedes hacer muchas cosas para ganarte o tratar de ganarte la salvación o ser salvo. Hacer obras. Hacer muchas obras.
Pero el Señor Jesucristo, Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. así es. Nadie viene al Padre sino Si no es por mí, solamente a través de Él. Y como le digo, hay muchas religiones. ¿Se acuerda que una vez también estuvimos hablando que, por ejemplo, me parece que Buda, él decía, yo no tengo la verdad? Confucio creo decía, yo no sé cuál es el camino. Y así muchos filósofos hoy en día. Hoy en día te pueden predicar y ellos muchas veces no tienen ni la verdad, ¿verdad? Pero solamente vemos que el Señor Jesucristo dijo, yo sí sé a dónde está el Padre. Incluso se puede decir que ellos estaban buscando la verdad, hermano. Y después dice que murieron tratando de buscándolo. Así es. Y como dice, y ahí se quedaron. Y se quedaron. Porque como la otra vez un hermano dijo, la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Todos los demás filósofos y los mejores pensadores, ahí está su tumba. No todavía. Pero la del Señor dice que está vacía. Sí. Amén. Amén. Y bueno, ya vamos terminando. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Pues Dios en su amor, ¿verdad? Eligió venir a la tierra y pagar la deuda del pecado a través de la cruz, ¿verdad? Mediante la muerte de su Hijo, hermano. Gloria. Y fíjese que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue algo glorioso, ¿verdad? Que Él bajó del cielo, vino, se encarnó en un bebé para que nosotros pudiéramos ser salvos y estar con el Señor, Amén. ¿verdad? Y así, si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, pues vamos a estar eternamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y fíjese que también algo que nosotros debemos hacer es de siempre reflejar a Jesucristo. Debemos reflejar a Jesucristo donde quiera que tú estés. O sea, no solamente en la iglesia, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida. Y como empezamos al principio, cualquier mes, no solamente en este mes también te pongas a nosotros como sentimental, ¿sabes? Navidad no. Cualquier mes tú representa a Cristo, predica de Cristo, no sé, en enero, febrero, marzo, abril, o sea, no porque esta fecha también sea donde se hace más énfasis, cualquier momento es bueno para predicar al Señor Jesucristo. Amén. ¿No? Amén. Amén. Pero fíjese que hay mucha gente que se molesta también por ese tipo de fechas, hermano. ¿Qué consejo le podemos dar? ¿Verdad? Vamos a leer por último Romanos 14, hermanos, si puede leer. Romanos 14. Así es. Y como les digo, ¿verdad? El significado de la Navidad es de que el Señor Jesucristo vino aquí a reconciliarnos con el Padre. Amén. Eso ya es, ¿verdad? De bendición. Pero en Romanos 14, Amén. fíjese que en Romanos 14, nosotros vamos a leer algunos versículos, pero ya cuando usted con tiempo, ¿verdad? Lo lea, lo examine bien, reflexione. Pero fíjese que en Romanos 14, en muchas versiones, algunos le pusieron como títulos ahí. Y algunos le pusieron, en esa lectura que usted va a dar, muchos le pusieron débiles en la fe. Luego otros le pusieron el peligro de juzgar. Otros le pusieron no critiquen a los demás. Otros le pusieron principios que rigen problemas de conciencia. Y otros le pusieron los débiles y fuertes y otros normas para el caso de opiniones. Y si puede leer versículos del 1 al 6. Yo no sé, ok, hermano. Y tal vez si usted se pregunta por qué razón estoy usando la tableta es porque aquí tengo otra versión de la Biblia. Esta versión que usamos es la versión Reina Valera, con la cual casi la mayoría del pueblo de Dios la tiene, pero no es malo usar otras versiones. Mientras usted no sepa los lenguajes originales, el hebreo, el arameo y el griego, pues tenemos que hacer traducciones. Amén. Y fíjese que casi esta se va a explicar sola, hermano. No van a estar ahí que nosotros expliquemos. También esta es la versión nueva traducción viviente. Perdón, hermano, pero con el frío me dio dos. No, está bien, no se preocupe. Esta es la traducción nueva traducción viviente de Romanos 14, de dijo del 1 al 6, ¿verdad, hermano? Amén. Dice así la palabra del Señor: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. El 3 dice: los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben de juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado
más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de lo que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Sí, sí, si nos ponemos atención, ¿verdad? O si nos dimos cuenta, ya ve que está diciendo que pues no juzgues a tu hermano, ¿verdad? Porque hay hermanos que dicen, bueno, yo no lo festejo, ok, lo estás haciendo para el Señor. Pero otro hermano dice, pues yo lo hago, pero también lo hago para el Señor. Entonces es una forma de decir, ¿cómo está tu conciencia? O sea, muchas veces nosotros, digo, nos ponemos a pelear que sí, que no. Pero como dicen, hay veces que ni tú mismo estás, que es una fecha o que estás en Cristo y estás enojado, y en vez de estar alegre, Exacto. ¿verdad? Y entonces como dice ahí, pues no juzgues a tu hermano, no lo critiques. Por ejemplo, si alguien, como dice, lo hace, le está dando gracias al Señor. Hay unos, como dijo ahí, unos comen cosas ligeras, gloria a Dios. Otros les gusta comer De todo, gloria a Dios. Pero ¿para quién lo hacen? Para su Señor. Porque como dice ahí también la Escritura, que todo fue hecho por Él, para Él. O sea, todo lo que hagamos es para Él. Amén. Y entonces, como le digo, ¿verdad? Ahí está hablando acerca de que no digan nada de si están comiendo, si están haciendo ciertas cosas, o están festejando el día, o que se están guardando un día. Como quiera dice, cualquiera lo están haciendo para el Señor. Entonces, que las cosas pequeñas no nos separen. Exactamente, no lo separen y como te digo, si tú tienes conocimiento, pues úsalo para glorificar a Dios, ¿verdad? Y si en caso que tú no quieras hacer nada en estas fechas, pues ves a predicar, ¿verdad? Que también es de bendición, ves a compartir las buenas nuevas. Pero fíjese que también lo que dice el 13 y el 23, hermano, del 13 al 23 ahí mismo. Del 13 al 23. 13 al 23. Dice el 14, ¿verdad? Sí, Romanos 14, el 13 al 23 dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comamos o bebamos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios, también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Así es. Pues ya lo está diciendo, ¿verdad? De que hay cosas que uno de una otra manera puede hacer, tal vez tropezar a un pequeñito, ¿verdad? Pero como lo que está diciendo, ¿verdad? Si él come ciertos alimentos, a lo mejor para él está, o sea, su conciencia no le acusa. Pero si tú estás de que, bueno, yo siento que eso está mal, pues bueno, dice el Señor, bueno, pues tú también, ¿verdad? Ahora sí, aplícalo a ti, pero no tanto le estés aplicando al hermano. Entonces, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Como en estas fechas, de que tal vez uno se pelea, de que sí, que no, pero lo importante, así como leímos en Romanos 14, que no discutamos por ese tipo de cosas. Son cosas tal vez pequeñas, hermano, ¿verdad? Que en vez de estar tal vez peleando, mejor... Bueno, aquí mejor también de edificar el pueblo del Señor. Amén, porque aquí también en el 20 dice que no destruyas la obra de Dios. Exactamente. Entonces, que tú difieras con una persona si celebran o no celebran la Navidad, tal vez tú puedes herir, se podría decir, los sentimientos del hermano, puedes herir su conciencia y puede ser que lo puedas hacer que se aleje de Dios. Entonces la palabra de Dios también nos está diciendo como una advertencia, ten cuidado también de no destruir por causa de algo pequeño Exactamente. la obra de Dios. Sí, así es. Porque muchas veces también, ¿verdad? Tristemente, también luego agarran uno y que cualquier cosita es el diablo.
Pero a lo mejor tú lo estás haciendo con amor para el Señor. Y ahí te están ahora sí hasta haciendo, ¿verdad? Como menos. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Ya ahorita, ya para terminar, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor muchos se están disponiendo ya, está diciendo, bueno, ya se va a terminar el programa, entonces vamos ya a empezar con los alimentos. Pero, hermano, o amigo, familiar, yo sé que lo vas a hacer, pero lo vas a hacer para la gloria del Señor. Tal vez ya no lo vas a hacer como antes lo hacías, que ni te acordabas de dar gracias del Señor. Y yo digo porque yo antes así lo hacía y ahorita, ¿verdad? Donde me vaya, donde me inviten, pues vamos a orar por los alimentos, darle gracias al Señor por todo. Y a convivir, hermano. Amén. A convivir, porque una de las cosas también debemos de, aquí donde estamos, perdón, en Estados Unidos, hay mucha gente que está sola. Entonces es buen tiempo también para convivir con ellos, hermano. Para hacerles una invitación. Amén. Hermanos, espero que les haya ayudado, edificado esta enseñanza, este mensaje, ¿verdad? Y pásela bien en este día y en los que vienen, hermano, ¿verdad? Y le dejo ahí lugar a nuestro hermano si quiere comentar algo más. Amén. No, pues ya lo dijo casi todo usted, hermano, pero yo nomás cierro con esto, ya sea que tú celebres la Navidad o sea que no la celebres, respetamos opiniones, tú encárgate de agradar a Cristo, de no destruir su obra, como leíamos en Romanos 14, y usted lo puede estudiar más a profundidad. Así es. Pero esto fue algo que se podría decir arribita, ¿no? Algo sí, así es. No tan profundo, porque no tenemos mucho tiempo, pero estudie los tellos y esperemos que Dios le dé esa sabiduría, ese entendimiento, esa luz que tanto, como dice el hermano, que a Dios a cada uno nos da luz, cierta luz a cada uno, pero todo cae en usted al último del día, ¿verdad? Amén. Esperemos que haya sido de bendición para su vida y este fue su programa. ¿Te lo dijeron o lo investigaste? Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén. Gloria a Dios.